estrés que teníamos nosotros, ¿no? Ahora se ha disminuido, pero solamente cambia un poco, pero sigue habiendo estrés. Continúa, por favor, Edna. Bueno, muy bien, gracias, de verdad. Y sí, nosotros incluso, yo pienso que para recordar como lo complejo que es el sueño, yo creo que todos ustedes supieron la noticia de la policía que mató un señor, o sea, una mujer policía. Hubo dos eventos en Estados Unidos por trastorno de sueño, pues habrán muchísimos más, microsueño, etc., ¿no? Si analizamos, digamos que las cosas que han ocurrido más dramáticas, yo recuerdo dos casos de dos policías. Una policía que dormía mal llegó a su casa, pensó que había llegado a su piso y cuando vio fue una persona que no conocía supuestamente en su apartamento y le disparó y lo mató. Y resulta que ese señor vivía en ese apartamento. O sea, ella se equivocó, ella fue la que se equivocó de piso y creyó que la persona estaba en su apartamento y la atacó. Eso por un lado se vio eso. Y el otro caso que hubo de problema de sueño, que porque se analizó y habían unos trastornos de sueño delicados en la policía de Estados Unidos, fue la señora que dejó su hija en su carro, se fue a ver con su jefe, que era su amante, se quedó con él y debido a que no había podido dormir bien, se quedó dormida, pues después de tener relaciones sexuales con su jefe policía, y lo que ocurrió fue que dejó su niña dentro del carro y la niña murió asfixiada. O sea, para que veamos la magnitud de lo terrible que es tener trastorno de sueño, ¿no? Porque esta policía estaba con insomnio y se quedó dormida y olvidó que a su hija la había dejado encerrada en un carro y murió. Y el propio juez decía, no sé si juzgarla, porque ya con lo que ocurrió, ella está sufriendo demasiado. Claro, saber que ha matado a su propia hija fue un hecho aterrador en Estados Unidos. Y ni qué digamos de los microsueños que se dan en conductores que acaban con la vida de mucha gente y que finalmente, por lo menos acá en Colombia, que Jason podría apoyarme, él sabe que acá ya cuando se viaja en autobús, antes era un solo chofer para ir a 10 horas de recorrido, ahora son dos choferes, uno va y duerme y se turnan, porque la accidentalidad que ha habido por trastorno de sueño es impresionante y la cantidad de muertos pues es aterradora. Entonces sí que es una situación que pues es muy importante revisar incluso en campos laborales y en todas las áreas, ¿no? Bueno, muy bien. Acá hay unas preguntitas, Jessica. Dice, es la etapa en la que más se descansa, ¿no? Y también el más corto. No sé cuál sería la etapa, pero ella también pregunta que si se pueden dar problemas de bajo nivel de dopamina en una persona con depresión clínica. Sí. Realmente en depresión clínica hay bajos niveles de dopamina, serotonina. Una de las funciones que más se altera con depresión es el sueño, da insomnio. O sea, y muchas veces los médicos nos dicen, no, el insomnio de despertar muy temprano está asociado con depresión. O sea, si su paciente le dice, no, es que me despierto a las 3, 4 de la mañana y no logro conciliar el sueño, básicamente está asociado a nivel de depresión clínica. Entonces hay que averiguar si hay una depresión clínica allí alterando los patrones de sueño. Lo mismo que la ansiedad, como nos decía el doctor Arturo, también nos produce una alteración bastante alta del sueño, ondas gamma y toda una serie de cambios, de desajustes y la persona no logra iniciar el sueño, en un insomnio para iniciación del sueño. Que el estrés pues está en todas las áreas. Siempre que nos exija la vida algo, pues vamos a tener estrés. Ustedes que les está exigiendo el estudio de la neuropsicología o valorar pacientes, pues eso de alguna forma, el estrés, digamos que lo tenemos todos tenemos el estrés. Lo que ocurre es que hay momentos de mayor exigencia, entonces ustedes aumentan el nivel de cortisol, o sea, el nivel de la neurohormona del estrés, y vamos a tener problemas de sueño. Eso sí es de allí, ¿no? También preguntan, ¿en las semanas de parciales también es muy elevado? Sí, exactamente, Jessica. El estrés escolar, ¿no? Que ustedes viven, no sé si algunos trabajen, entonces si trabajan y estudian, pues el estrés es más alto, ¿no? Hay que, pues, saberlo también manejar. De alguna forma, ahí nos piden manejo porque
También digamos que el estrés altera el sueño y también puede alterar cosas más delicadas, puede generar enfermedades, inclusive el estrés es un factor supremamente nocivo para la salud. Entonces vamos a continuar mirando acá las diapositivas. Básicamente esto que hablamos con el profesor Arturo de la dopamina, realmente es muy necesaria verla como marcador clínico. Tenemos la norepinefrina, también está con estados de vigilia, la histamina. Cuando ustedes leen antihistamínico, es que va a producir sueño. Los fármacos que tomamos para la gripe son antihistamínicos, entonces es posible que nos produzcan sueño porque la histamina, digamos que ayuda con la vigilia. Entonces eso lo vemos sobre todo en alergénicos, vemos eso. El glutamato también está muy asociado con la epilepsia. Altos niveles de glutamato generan altos niveles de electricidad en el cerebro, descargas anómalas de electricidad y están asociadas con epilepsia. Y la orexina, esto es un dato importante para ustedes estudiantes y para todos, que el hecho de que nosotros, por ejemplo, no durmamos bien, o sea, ustedes dicen, uy, no, es que tengo parcial y tengo que ver pacientes, entonces ustedes no duermen bien, va a hacer que ustedes aumenten la ingesta de alimentos. Eso se ha estudiado dentro de los factores del sueño, el aumento de la ingesta de comida en periodos de sueño. O sea, fácilmente ustedes dicen, bueno, no puedo dormir, pero necesito terminar mi trabajo. Entonces, como no puedo dormir, ¿qué hago? Pues voy a comer. Entonces, factores como la obesidad se han encontrado dentro de un aumento de la orexina por falta de sueño. Entonces, si yo les digo una cosa, si yo les digo a ustedes que si ustedes tan pronto comen se les quita el sueño, pues ustedes qué piensan que debemos hacer en la noche para lograr el sueño, ¿qué se les ocurre? No sé si me entendieron la pregunta. ¿No? Sí, como tener un horario, ¿no? O una rutina del sueño, ¿no? Evitar como comer antes de dormir o hacer como actividades que requieran mucha, no sé, como energía, estar ya en el celular o cosas así. Sí, exactamente, como disminuir el celular, el televisor, digamos, dejar un tiempito sin eso y empezar a coger como la oscuridad. Pero también digamos que esta teoría nos dice, no coman. ¿Ustedes quieren dormir? Entonces lleven 2 horas sin comer. Esta teoría nos dice, puede ser que usted come y se acuesta a dormir y esto le produce el insomnio. Eso nos dice la orexina. O sea, que personas que no pueden dormir tienen que comer y si ustedes comen y se acuestan, es posible que terminen produciendo insomnio, inclusive pues una gastritis o pues que tengan reflujo, ¿no? Que se vuelva, digamos que parte de los líquidos ácidos del estómago. Pero ¿qué nos dice también? Que para nosotros poder dormir realmente no debemos comer pesado, mucho menos en horas de la noche. No sé, chicos, ustedes si de pronto tienen la costumbre de comer perros calientes, hamburguesas en la noche, comida pesada, eso que llamamos comida chatarra, que es pesadita, que eso puede generar insomnio. O sea, de pronto analizarse en ustedes si comen comida chatarra, perro caliente, o no. ¿Qué comen en México? También creo que tortillas, pero de pronto pesaditas con ají. Pues un poquito de todo, ¿verdad? Variamos un poquito desde Quesadilla. tacos, semitas, quesadillas y todo lo que se imaginen, lo podemos comer. Pero entonces sin el famoso chile, o sea, el hecho de que ustedes coman cositas pesadas antes de acostarse a dormir es un factor de daño en los trastornos de sueño. Y miren qué cosa tan sencilla, o los chocolates o el café, por ejemplo, el café quita el sueño realmente, o el té, o comer, por ejemplo, estos perros calientes, toda esa comida pesada. La teoría de la orexina nos dice eso va a alterarles el sueño. Entonces, básicamente eso. Bueno, acá están los demás neurotransmisores, pero voy a pasar. Yo no sé si ustedes conocen la polisomnografía, ¿alguno la ha escuchado? La polisomnografía, ¿no? Leo, Bueno, tú, dime.
Leo, ¿alguna actividad, ¿no has hecho actividades así, Leonardo? No. Entiendo qué es, pero no lo he hecho. Ah, ok. Ah, bueno, me lo han aplicado, si no mal recuerdo. Ajá, más chiquito, ajá. Bien, bueno, Oh, pues no pasa nada. La polisomnografía es, digamos, es un aparato que nos permite medir todo, las ondas cerebrales, si tiene piernas inquietas, o sea, las piernas se mueven durante el sueño, toda la actividad eléctrica que hay durante el sueño. Entonces, digamos, los polisomnógrafos, pues, se utilizan mucho en unidades del sueño. A usted lo envían a una habitación, le colocan un polisomnógrafo, usted se acuesta, le colocan todos los electrodos en la cabeza, en las piernas, en el mentón, incluso nos permite ver si hay ronquido, lo que es la apnea del sueño, la hipoapnea, o sea, absolutamente todas las patologías del sueño las podemos medir con la polisomnografía. Entonces, digamos que es el método que utilizamos para poder evaluar el sueño. Espérenme un momento que necesito revisar algo. Tenía un dibujo, mírenlo, acá está. Más o menos este es un polisomnógrafo, tiene en el mentón para mirar acá cómo es el oxígeno, si hay buena saturación de oxígeno, que es otro problema cuando hay problemas de apnea del sueño. O sea, cuando el oxígeno no entra bien al cerebro, pues también nos produce un daño a nivel cerebral, a nivel celular de las neuronas, y eso puede llegar a producir lo que serían daños de hipoxia en el cerebro que a futuro en el adulto pueden producir demencia. El sueño fragmentado y el ronquido están muy asociados con Alzheimer. Son los últimos estudios que nos dicen hay un daño celular grave cuando hay ronquido y cuando la persona duerme por fragmentos, o sea, se despertó 3 veces, 4 veces durante el ciclo del sueño y nos va a producir un Alzheimer, que es el mayor problema que hay sobre estos patrones de sueño. También nos habla de que tenemos unos patrones cortos, menos de 5 horas, unos intermedios entre 7 y 8 horas y patrones largos, más de 9 horas. Pero nos dice que los patrones cortos, o sea que si ustedes duermen menos de 5 horas, que yo espero que no, o si ustedes duermen más de 9 horas, están asociados a mortalidad. Este dato me pareció muy importante que lo tengan en cuenta, porque realmente lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas, que es lo que nos dice generalmente la bibliografía, porque los otros patrones, o duerme muy poco o duerme demasiado, están más asociados a riesgo de mortalidad. Y bueno, vamos a mirar de pronto un poquito las alteraciones cognitivas que estábamos observando. Digamos que hay el proceso de memoria, que se habló un poquito sobre la consolidación de memorias en el hipocampo, que se da durante la fase REM del sueño. El hecho de que usted no duerma bien, pues usted no va a grabar el material que aprendió ayer, ¿sí? Entonces, es muy importante dormir, porque dormir lo restaura usted para poder tener la arousal bastante activa de forma positiva, pero también para que usted pueda grabar en su memoria todos los hechos que ocurrieron el día anterior. Hay un experimento en neurociencias con moscas que nos indica problemas de memoria en moscas que no se les dejaba dormir. O sea, el experimentador no dejaba dormir algunas moscas y al otro día valoraba y se da cuenta que las moscas no recordaban cómo era el laberinto que debían seguir. Entonces, digamos que neurociencia nos mostró cómo es de importante el sueño, porque justamente nos permite consolidar las memorias. También nos dice que nos permite consolidar memoria declarativa en la fase no REM, o sea, las memorias episódicas que ocurren en nuestra vida, las noticias, lo que pasa en la memoria autobiográfica, y las memorias semánticas que están asociadas a la parte lingüística, también a hechos históricos. Entonces, digamos que para los procesos de memoria son una de las alteraciones cognitivas que más se dan. También nos dice que si nosotros hacemos siestas, podemos mejorar el nivel de memoria, los procesos de memoria del hipocampo. Y lo que yo les decía, la apnea obstructiva del sueño, o el SAOS, síndrome obstructivo del sueño,
genera una disminución en la saturación de oxígeno que produce alteraciones en las células y daña procesos de memoria y atención, al igual que el rendimiento académico, lógicamente, o sea, si yo no tengo buen nivel de atención y tampoco tengo buenos procesos de memoria, sobre todo en el niño, se va a alterar el rendimiento académico. En el adulto hablaríamos de una alteración del rendimiento laboral y bueno, también hablaríamos de un rendimiento educativo, por ejemplo, en adolescentes, un rendimiento escolar en adolescentes. Entonces, digamos que el sueño es vital para las funciones cognitivas. Una pregunta. Dime, sí. Mencionaba que las siestas mejoran el rendimiento cognitivo, pero supongo que una pregunta que mucha gente tendrá es, ¿de qué duración la siesta? Sí, bueno, la siesta, como nosotros la conocemos más o menos hay siestas de 15 minutos, hay siestas de media hora, pero claro, ya pasar de 45 minutos ya entras a una fase de sueño, ya no es una siesta. O sea, ya te diría a ti el cuerpo, oiga, usted no durmió bien y tengo una deuda de sueño alta. Entonces tú te acuestas a dormir y pasas derecho 2 horas y dices, uy, ¿a qué horas? Claro, tenías una deuda de sueño. La siesta realmente es de 15 minutos a 45, máximo 60. Máximo. El problema es que si pasas de ahí ya entras a un ciclo de sueño. Un ciclo de sueño que sea, más o menos un ciclo se te da por 2 horas, un ciclo de sueño completico. Pues, digamos, un ciclo de sueño, empezarías un ciclo de sueño. Eso es ¿Sí? cuando ya la gente se levanta nuevamente, pero con esta como especie como de resaca de sueño, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Que cuando entra en el ciclo, dice usted que entra en el ciclo y ya se pasó de la hora ideal, es cuando ya sienten se sienten más cansados de lo que... Sí, se siente más cansado, Leonardo. ¿Por qué? Porque resulta que no pudiste terminar todo el ciclo. O sea, cuando tú empiezas el ciclo de sueño, lo tienes que terminar. Entonces, como no lo terminas, el cerebro se levanta peor de cansado y se levanta mal. Dices, uy, me levanté peor que como me acosté. ¿Por qué? Porque no pudiste terminarlo. Por eso la siesta debe ser máximo 45 minutos, a lo sumo 60, pero muchas veces con 15 minutos restauras bastante. Pero lo que te digo, si pasaste de la hora es porque tienes una deuda del sueño. O sea, tú has dejado de dormir y te lo está cobrando, el cuerpo te cobra todo, de verdad. Entonces, de pronto es que has dormido mal o tienes la deuda. Bueno, y bueno, finalmente, pues ya para terminar, digamos que las alteraciones conductuales, nosotros encontramos en lugar de fatiga, que pues generalmente deberíamos encontrar, podemos encontrar en el niño llanto fácil, irritabilidad, mal humor, falta de atención, o sea, la parte del arousal, problemas del crecimiento, que es lo más delicado en los niños, lo que nos decía el doctor Arturo. No es posible que estos niños los tengan hasta altas horas de la noche y al otro día ellos acostumbrados a levantarse temprano y entonces duermen mal. ¿Por qué? Porque les vamos a alterar su desarrollo en todos los ámbitos, pero también su desarrollo de peso y de crecimiento, porque es que el sueño está asociado con la hormona del crecimiento, o sea, está asociado con la parte neuroendocrina. Entonces, si no le generamos una buena higiene del sueño al niño, vamos a encontrar más lento el desarrollo de peso, de altura, todo el desarrollo. Entonces, hay una cosa bastante delicada. Por eso la higiene del sueño es básica, muy básica para niños y para adultos. También el fracaso escolar, la inseguridad, timidez y mal carácter, básicamente son cosas que vamos a encontrar. También encontramos cosas un poco patológicas asociadas con la arousal, la activación fisiológica, por ejemplo, comportamientos de levantarse de la cama, vagabundeo nocturno y acciones violentas. Esto lo vamos a encontrar en epilepsia. O sea, hay unos autores muy importantes, Jiménez y Medellín, que encontraron en personas con epilepsia alteraciones del sueño bastante delicadas como pararse de la cama, o sea, lo que llamaríamos un sonambulismo, caminar por la casa y posiblemente hacer acciones violentas, que esto nos indica que puede haber un trastorno de epilepsia. Mi mamá me comentaba que una señora había adoptado un niño
y que el niño que sentía mucho miedo porque la señora era mamá adoptiva, ¿no? Y el niño, cuando se había despertado el marido, la había despertado ella y el niño tenía un cuchillo. Y ella se asustó cuando lo vio con el cuchillo y el niño no supo explicar por qué tenía un cuchillo a medianoche. Entonces, digamos que cuando hay acciones que no encajan y que pues todos pensamos, si ese niño, Dios mío, ese niño puede tener un gen asesino, porque podríamos pensarlo, realmente hay que revisar si de pronto hay una epilepsia de fondo, una epilepsia que tiene niveles muy bajos, se llaman, digamos, niveles de eléctricos bajos a una epilepsia como tal, y el niño puede llegar a generar arousal en la noche, comportamientos motores en la noche, como levantarse de la cama y caminar, o sea, comportamientos de sonambulismo, pero que son debidos a una epilepsia. Ahora, que el niño tiene sonambulismo, que se levanta de noche y revisamos si no hay una epilepsia de fondo, generalmente se ha asociado con ansiedad y con estrés. Es algo que, digamos, que se ha encontrado en la clínica, que puede haber momentos de estrés en que el adulto o el niño puede levantarse de noche y deambular, presentar sonambulismo. Pero la epilepsia es uno de los que más presenta actividad motora durante la noche. También, Doctora, disculpe la interrupción, una pregunta. Respecto, bueno, para poder descartar o confirmar un diagnóstico de epilepsia, obviamente, bueno, no sé si es necesario realizar algunos estudios, un electroencefalograma, o si también nos podemos basar como en si se presenta determinadas veces, o sea, como la frecuencia de estos episodios. bueno, es que una epilepsia tiene manifestaciones clínicas, depende del tipo de epilepsia, porque hay algunas que tienen un componente motor muy fuerte, lo que llaman un componente paroxístico, la tonicoclónica, por ejemplo, pero hay otro tipo de epilepsias que tú ves que, por ejemplo, los ojos se blanquean y la persona pierde la conciencia o queda inmóvil y rígida. Entonces es otro tipo de epilepsia que se da, o epilepsias frontales, o sea, epilepsias focales o epilepsias que son generalizadas. Las generalizadas son más complicadas y las focales se dan en un pequeño foco del cerebro. Entonces, digamos que ahí sí hay que hacer un electroencefalograma, hay que analizar los comportamientos del niño, y esto ya sería con neurología, que es, digamos, que una de las áreas más encargadas. Se hacen neuroimágenes, o sea, se hacen, digamos, que varias pruebas para poder observar el tipo de epilepsia. No sé si el profesor Vicente, el doctor Vicente, y nosotros decimos profesor aquí. No hay cuidado. Sí. Mire, gracias, Edna. Lo que pasa es que la manifestación de esta alteración, esta descarga química o esa descarga eléctrica puede presentarse como un síntoma que puede ser por estimulación visual auditiva, puede ser por X circunstancia que se manifieste. Tenemos que hacer una evaluación clínica muy minuciosa, muy específica para determinar por qué se manifestó, cómo se manifestó esta descarga eléctrica. Tenemos que empezar a hacer indagación clínica. Podemos apoyarnos en electrofisiología, evaluación clínica neurológica, si existen antecedentes de evento vascular cerebral, incluso una tumoración. Tenemos que saber el por qué se está manifestando un síntoma. Acuérdense que el síntoma no es la explicación, es el efecto que está sucediendo a nivel de la corteza cerebral o a nivel subcorteza que provoca esta manifestación. ¿Sale? O sea, creo que tendría que haber un patrón de conducta, un patrón de este síntoma que se manifieste de manera sistemática para poder determinar, incluso por fiebre, muchos de los pequeñitos también convulsionan y no necesariamente es epilepsia. Necesitamos saber cuál es la etiopatología que está sucediendo y que provoca esta manifestación clínica. Sí, porque la convulsión puede ser por fiebre, que ha ocurrido también. Bueno, muy bien. Entonces ya para cerrar, pues digamos que voy a cerrar ya con algunas manifestaciones conductuales y cognitivas que pues estuvimos viendo. Durante el día hay mal rendimiento escolar. O sea, digamos, esto es un cuadro de Cruz Navarro
que nos indica más o menos las características que se pueden esperar durante el día por problemas nocturnos de los niños. Mal rendimiento escolar, hiperactividad, posiblemente el niño tiene sueño fragmentado, tiene despertares frecuentes de 3 a 5, más o menos durante la noche, y es mayor a 1 año, o sea, el niño ha presentado estos fragmentamientos del sueño durante más o menos 1 año. Entonces, podríamos esperar mal rendimiento escolar, hiperactividad, trastorno del comportamiento y agresividad. Aquí vemos un insomnio de conciliación, el niño demora más tiempo en dormirse, llora, entonces puede existir un trastorno del comportamiento y de la agresividad. Se pueden presentar accidentes frecuentes cuando hay problemas de hipoxia, ronquido nocturno o síndrome de apnea nocturna en niños, que los niños también pueden tenerlo y que digamos que quita el nivel de oxígeno en células neuronales, y eso va a producir pues accidentes frecuentes, dolores de crecimiento cuando hay problemas en pausas respiratorias durante el sueño asociado a síndrome de apnea, cefaleas matutinas cuando hay respiración bucal, o sea, la respiración durante el sueño no se da por la nariz, no es nasal, sino que el niño abre la boca, que también va a producir una apnea bastante delicada del sueño. Retraso ponderoestatural, o sea, es lo que decimos que el sueño está asociado con la parte neuroendocrina, entonces cuando no permitimos que el niño duerma bien, va a haber una dificultad para despertar por las mañanas y va a haber un problema del crecimiento y del peso del niño. Este retraso ponderoestatural está asociado con el peso y la estatura, o sea, el pediatra o digamos el neuropsicólogo infantil lo revisa o se ve dentro de la historia clínica que el niño tiene un retraso del crecimiento y del peso, puede asociarse a problemas de sueño. Somnolencia diurna excesiva en mayores de 5 años, excesiva irritación al despertar, o sea, niños que no duermen bien en la noche pueden mostrarse irritativos para poder despertar e irse a la escuela, y mejora de conducta si duerme más. Obviamente, pues digamos que el sueño realmente nos restaura en muchas funciones, ¿no? Aquí clínicamente algunos trastornos que están asociados con peor sueño son el TDAH, peor arousal diurna, o sea, el niño despierta y no tiene una activación muy buena, presenta el déficit de atención, que es una de las funciones de la arousal, y tiene mejor arousal vespertina, o sea, cuando se tiene que acostar a dormir, entonces hay una activación mayor y el niño no puede dormir. Esto está asociado mucho a TDAH. Y se pueden presentar, por ende, también conductas disruptivas como comportamiento negativista desafiante, lo que llamamos el trastorno oposicionista desafiante, que está asociado con hostilidad hacia la autoridad, que no quieren hacer, digamos que no quieren seguir normas, que no quieren adaptarse a las reglas del colegio, que pueden empezar a molestar a sus compañeros, mostrarse agresivos. Entonces, eso lo vemos mucho en niños con TDAH. Y por ende, pues hay bajo rendimiento académico. También lo encontramos en trastorno del espectro autista, tenemos niños con insomnio, que la sintomatología no solamente se muestra como fatiga, sino como irritabilidad, conductas agresivas, frustración, todo esto asociado a trastornos del sueño. Y finalmente la epilepsia, que nos indica que hay una activación del arousal en la noche, que por ende se presentan alteraciones motoras de levantarse de la cama, deambular por la casa, bajar escaleras, es decir, casi actividades diurnas, pero de noche, de tipo motor, y también amnesias y trastornos perceptivos. Nosotros sabemos muy bien que en epilepsia hay una alteración perceptiva cuando hay el olor a rosas, que les puede indicar a las personas con epilepsia que viene la crisis epiléptica, es una alteración perceptiva, y problemas de atención debidos a los problemas de activación de arousal en la noche. Entonces, pues digamos que esto es bastante complejo, pero nos indica cómo los trastornos realmente también reflejan dificultades en la activación y en la atención de los niños y en el comportamiento. Bueno, creo que hasta acá es la conferencia. Tenemos las 12:12. No sé si hay alguna pregunta para cerrar o algún aporte o algo que ustedes que quisieran pues comentar.
¿Algún Yo tengo comentario, una pregunta. jóvenes, por favor? Yo tengo una pregunta. Decía Adelante. que los adultos era muy complicado llegar al nivel de sueño en las ondas delta. Los adultos que sí lo logran, ¿por qué lo logran y si esto tiene algún beneficio? Sí, o sea, realmente sí, si tiene un beneficio, es el sueño del bebé. Es el mejor sueño, o sea, es el sueño que realmente te restaura. No lo logran. Realmente allí podemos, ahí lo que hay que hacer es un estudio de las ondas del sueño, ¿sí? Mirar por qué no se logra dormir. Muchas veces, y nosotros sabemos como adultos que hay muchas cosas. Puede haber una patología de fondo, lo que estábamos diciendo, una depresión, una ansiedad que altera el sueño, o también puede haber una preocupación. De pronto tú tienes una preocupación que está alterando tu estado de ánimo, te está produciendo una depresión. Por ejemplo, que estrellaste el carro y no te quieren pagar por el arreglo de tu carro o de tu coche. Eso va a alterar que perdiste un ser querido o que debes dinero. O sea, básicamente los asuntos económicos generalmente alteran mucho los procesos de sueño, al igual que los asuntos emocionales. Terminaste con la por ejemplo, un divorcio o terminaste con tu pareja, cosas de estas generan una alteración que va a producir una dificultad inclusive en conseguir ondas de tipo teta para poder inducir el sueño. Entonces, digamos que las deltas se dan muy poco en adultos porque no sé, digamos, el sueño del adulto, no todo el mundo logra esas ondas delta, que son las ondas profundas y que generalmente se han asociado con bebés. El sueño realmente restaurador. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 lo respondió. Y estas técnicas, por ejemplo, de respiración y mindfulness, ¿es bueno dárselas a los adultos para llegar a estos niveles de sueño? Buenísimas, buenísimas, buenísimas. O sea, digamos que uno de los problemas que más hay es la hipoxia y está asociada a bajos niveles de oxígeno cerebral. Entonces, todas estas técnicas de yoga que nos enseñan las respiraciones, el poder inducir o meter el oxígeno dentro del cerebro a través de procesos de respiración profunda son lo mejor. Realmente les comento algo, hay un budista, Matthew Ricard, no sé si ustedes lo han escuchado, es un francés que se metió de monje budista, que practica el yoga, la meditación, que fue llamado el cerebro feliz. De pronto no lo han escuchado. Bueno, él es un francés que vive, es un monje tibetano francés. A él se le hizo el estudio en neuroimagen y se encontró que era el cerebro más feliz del mundo. Y se le dijo, bueno, ¿tú qué haces? Dijo, no, pues yo practico el yoga, la meditación, y tiene mayores niveles de células hipocampales. O sea, el hipocampo es más grande de lo normal. Y las amígdalas tienen una regulación buena, las amígdalas cerebrales. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? El hecho de que usted practique yoga y el hecho de que usted practique técnicas de relajación pueden aumentar su nivel de hipocampo, o sea, pueden aumentar su capacidad de memoria, de procesar la memoria. Y también el hecho de que usted practique yoga va a generar un cerebro feliz, un cerebro que no está estresado, que realmente el problema aquí es el estrés. ¿Por qué? Porque el cortisol que genera el estrés nos va a quemar las células del hipocampo. Es una persona, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, cuando se ha visto en una situación de trastorno de estrés postrauma delicada, que sobre eso pues digamos que también he indagado, ustedes van a encontrar en esa persona el hipocampo disminuido. O sea, la persona no es capaz de aprender, no es capaz de grabar. Y esto lo han llamado como una discapacidad, pero no una discapacidad intelectual, sino algo que no va a permitir que la persona pueda lograr con tranquilidad estudiar y trabajar. Porque nos dice que el aumento de cortisol en el cerebro va a quemar las células del hipocampo y va a hiperactivar las amígdalas cerebrales. O sea, la persona todo el tiempo está en pánico. Y a pesar de que ella, la persona con estrés postraumático, se siente a estudiar, le llegan flash de memorias,
de todos los sucesos traumáticos que tuvo y son automáticas, entonces la persona se va a desconcentrar. O sea, realmente problemas de atención y de memoria tienen una relación muy grande con el cortisol. Y el cortisol, ¿quién lo genera? El estrés. Entonces ahí sí, digamos, Jesús, sí que el hecho de que ustedes pudieran desarrollar clases de yoga o tratar de hacer una meditación, así fuese 40 minutos, o hacer las respiraciones que se hacen en yoga, los ejercicios de respiración, les ayudaría mucho. Eso sí se ha encontrado a nivel científico, el aumento de células del hipocampo, o sea, el hipocampo se agranda y nos permite guardar mejor información en el cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Ok. ¿Algún otro comentario, jóvenes, por favor? Paulina, ¿algún comentario? Pues me pareció muy interesante la charla y como decía Andrés, estas técnicas como que ya se están llevando a muchos lados. De hecho, yo sí duermo bien, duermo rápido, me acuesto y a los 5 minutos ya estoy dormida, pero muchas personas de mi alrededor tienen muchos problemas de sueño. Entonces la otra vez encontré en Netflix una guía para dormir que te va relajando, te da tiempos, música, y siento que esas herramientas pueden ayudar mucho a las personas o a los niños para educarse en el buen dormir. Ok. Y a nivel de electroencefalografía, Pau. Es lo que estaba investigando. Me acuerdo que Shaman nos contó de este experimento. Bueno, no experimento, este estudio que se hace toda la noche. Sería bueno, sí, sería bueno como sacar alguno. Estaba viendo los precios y pues ronda como por los 6,000 arriba. Sí, sobre todo con los problemas de apnea que destacaba la doctora Merchan, que ese roncar, que es muy constante, esa falta de oxigenación que tenemos nocturna, pues condiciona mucho nuestro descanso. Y lo consideramos ya como algo normal, a veces hasta bromeamos de que roncamos, pero eso no es absolutamente normal. Ahora, no sé qué tanto está influenciando también que durante el día no respiramos bien por el cubrebocas. Eso también sería una variable interesante saber qué tanto oxigenamos, qué tanto podemos descansar y qué tanto nos afecta para nuestro funcionamiento cognitivo. Pero bueno, ¿algún otro comentario más, por favor, compañeros? Bueno, quiero agradecer a la doctora Erna Joana que nos haya dado esta primera parte. Vamos a hacer una serie de actividades colegiadas para seguir teniendo estos foros de discusión. Después hablaremos nosotros ya en otras condiciones sobre la rehabilitación, sobre las alteraciones del lenguaje, sobre análisis de caso, porque eso nos interesa, nos es toral en toda nuestra actividad, sobre los efectos COVID que podríamos tener en el rendimiento cognitivo en general, alteraciones que nos pueden permitir tener un intercambio académico, un intercambio estudiantil, sobre todo de información, con el objetivo único de hacer investigación por una parte, pero también de dar un servicio y solución a nivel social, que creo que ese es uno de los puntos más esenciales, espirituales, que tiene una universidad, el poder servir, el poder dar soluciones a los problemas que tenemos. ¿Algo más que quieras agregar, por favor, Edna? No, pues yo agradecer mucho la conferencia, haberlos podido tener, haber podido interactuar, habernos podido conocer, porque pues es muy importante, ¿no? Que hagamos estas conferencias para conocer también los estudiantes, si tienen algún interés en un área de investigación posteriormente, las dudas que hay. Este intercambio cultural es bonito y me parece muy óptimo para poder compartir los conocimientos de lado y lado. Así es, y pues poco a poco vamos a ir llevando esto. Son muy entusiastas los jóvenes y pues a seguir trabajando, que es lo que nos queda a nosotros ahora que estamos en de este lado de la barra, y vamos a servirles en lo mejor que podamos. Pues les agradezco a nombre del director de la Facultad de Psicología, el doctor José Luis Rodríguez, para seguir reforzando este convenio de colaboración, y obviamente también al doctor Héctor Juan Pelayo González, que es coordinador de la maestría. Pues estamos en contacto, Edna, y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Arturo, y muchísimas gracias a todos los estudiantes. Me dio gusto conocerlos y nos veríamos de pronto de hoy en 8 días para mirarlo. Podríamos dar continuidad y hacer alguna otra actividad. ¿Sale? Si dice que hay algún cambio, pues lo notificaría, pero yo creo que todo mantiene así. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos ahorita en nuestra aula virtual, por favor. Bueno, muchas gracias y saludos hasta Colombia. Muchas gracias. Un abrazo Muchas para gracias. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.